Bueno, entonces hoy vemos gestión del conflicto en las organizaciones, es, digamos, el título de la clase de hoy, pero más que nada, bueno, como para decirles, es una aproximación al tema, es muy profundo, pero vamos a ver lo que es básicamente el conflicto, ¿sí? Pero antes de pasar a la siguiente diapositiva, a mí me gustaría que ustedes, a ver si alguien quiere, y poner en el chat, ¿qué les viene a la mente con esto, ¿no? Del conflicto. ¿Qué es el conflicto para ustedes? Diferencia de intereses y opiniones. Así es. Diferencia de intereses y opiniones. Pueden escribir si no se animan a hablar. ¿Cómo se podría resolver un conflicto? Si es algo de la vida diaria. Si han atravesado una situación de conflicto, ¿cómo lo pudieron resolver? ¿O no? Hola, profe. Buen día, buenas tardes. ¿Qué tal, Cristina? Por ejemplo, nosotros ahora estábamos teniendo ahí un temita con el tema de la votación del domingo, porque nos dicen que nos van a dar una autorización para salir a votar, y no se entiende eso, porque creo que nos corresponde ir a votar. No sé si corresponde que se nos autorice salir del hospital, o no, no sé, por ahí no manejo esa parte de las leyes, de la legalidad y eso de un sistema del hospital. Estamos con ese tema nosotros. Ahí tendríamos un conflicto, ejemplo. Bien, Cristina. Bueno, acá en el chat vamos a pasar a leer. Yamila dice, situaciones que se van generando con diferentes situaciones, pueden ser del servicio o personales, producto de diferencias de opiniones y conveniencias. Bien. La siguiente diapositiva, Estela. Vamos a pasar a la definición de conflicto. Si no se escucha me dicen porque tengo a los cachorros un poco alborotados. Acá Belén dice, un conflicto surge cuando diferentes personas piensan diferente y para llegar a un acuerdo deberían sentarse a dialogar. Un punto central, lo vamos a ir desarrollando, el diálogo. Bueno, vamos a definir conflicto entonces, ¿sí? Lo que dice la teoría. Acá yo les traje la definición etimológica, ¿sí? Del término, bueno, que proviene del latín, conflictus, conformado del prefijo con convergencia, unión, y el participio de fligere, que significa flicus, golpe, ¿sí? Por lo que se refiere a golpe entre varios. Es una situación en la cual dos o más personas, ¿sí? Uno de ustedes había dicho acá, entre diferentes personas, ¿sí? Para que exista un conflicto tiene que haber más de dos personas, o sea, más de una, ¿no? Porque yo sola podría ser que tenga un conflicto uno mismo, pero en este caso vamos a hablar de los conflictos a nivel sistémico. Entonces, dos o más personas con diferentes intereses. Hay una confrontación, ¿sí? Porque uno quiere lograr su propio objetivo, ¿no es cierto? Entonces, en general dice con el objetivo de dañar a otra persona. Vamos a ir desarrollando un poquito más. Entonces, podríamos decir que el conflicto, como dijo Florencia, es una manifestación de intereses opuestos, ¿sí? También van a encontrar sinónimos, por ejemplo, pelea, discrepancia, separación. En toda organización, debido a las relaciones o interrelaciones que tienen las personas que componen los diferentes sistemas, van a surgir intereses, ¿sí? En este caso, sino objetivos que se contraponen, generando conflicto por la interacción de esos mismos deseos, ¿sí? O sea, el conflicto básicamente es innato de las relaciones humanas y por lo tanto es inevitable en todas las organizaciones. Eso como para que quede, digamos, ¿no? De base. Y por otro lado, podemos mencionar, acá hay un autor que se llama Aschul, y él dice, bueno, considera que el conflicto es propio de una organización, dice el malestar y estos malos entendidos entre las personas que componen los sistemas. Dice, bueno,
¿existen los conflictos? Sí. Entonces él dice, bueno, sí existen. ¿Podemos erradicarlos? No. Entonces lo que sí podemos hacer, dice, lo que sí debemos hacer, es tratar que esos conflictos permanezcan a niveles tolerables, ¿sí? Que se pueda trabajar, que se pueda seguir con la organización, y para ello, como decía, a ver si se me fue, alguien que dijo sobre el diálogo, Belén, ¿sí? Para ello es fundamental el diálogo, dice acá, las negociaciones, el trabajo colaborativo, ¿sí? Llegar a acuerdos, lograr resultados productivos. Para eso, ¿sí? Básicamente, uno va a negociar. Perdón, Elina, hay un Sí, micrófono abierto, por favor. Nadia Galvi. Nadia, por favor, ¿podés mutear tu celular, tu Zoom? Ahí está. Bueno, entonces es esto, ¿no? Tratar de mantener los conflictos a niveles tolerables, ¿sí? Que se pueda seguir trabajando, que se pueda seguir desarrollando la actividad propia de cada empresa o de cada organización. La que sigue, Estela. Y el conflicto, la teoría dice que tiene elementos, ¿sí? Vamos a ver estos 3 elementos: las personas, el problema y el proceso. En cuanto a personas, bueno, las personas son los actores, ¿sí? Somos todos nosotros, somos los que, digamos, aquellas personas donde son 2 o más que tienen intereses, lo que decía Florencia, las opiniones, necesidades opuestas, ¿sí? El problema es aquello de lo que las personas involucradas, o sea, son esas necesidades que van a entrar en conflicto. Va Mariela y va Elina y quieren, o Cristina y Elina, y dicen, bueno, yo quiero que me den el día para votar, el día que vayamos a votar. Entonces, a Elina le damos el día y a Cristina, y a vos, no, Cristina. Entonces ahí hay un conflicto. ¿Por qué a Elina sí y a Cristina no? ¿Sí? Entonces, si hay un derecho, tenemos que acceder las dos en las mismas condiciones de igualdad. Entonces, ¿se va a generar un conflicto? Y sí, entre la que va a tener la autorización para que vaya y la que le digan, bueno, no, vos no vas. ¿Sí? Y el proceso va a ser la forma en que se va a desarrollar el conflicto, ¿sí? Y las dinámicas que tienen que ver con estas relaciones que se van a ir dando entre los actores, que ustedes van a ver que hay conflictos. Por ejemplo, vamos a llevarlo a la vida diaria o a la praxis diaria de que quizás uno ve más, ¿no? La carrera de la televisión están pidiendo los papeles. Laura tiene abierto el micrófono. Por ejemplo, en la separación de hijos, ¿sí? Ustedes van a ver que hay familias que se separan, el cuidado de los hijos, los alimentos y todo se va a producir más o menos en armonía, podría decirse. Y hay otros casos en que los niños son tomados como botín de guerra y pobrecitos, ¿no? Es todo un caos. Entonces, esas dinámicas y esas relaciones que se van a ir dando entre los actores van a depender de las personas, ¿sí? De las características y cualidades de las personas. Entonces, ese es el proceso con el cual se va a llevar adelante, digamos, ¿no? La forma en que se va a resolver esto. Dice, ¿qué predisposición tienen para resolver el conflicto o no? Quizás cuando hay una separación, una parte no se quiere separar y va a generar más conflicto, no va a querer que la madre se lleve a los niños, y lo único que va a pensar es en quedarse con los niños, todo para dañar a la otra persona, ¿sí? Entonces ahí va a ser un poco más, digamos, la dinámica va a ser un poco quizás más violenta con respecto a todos los actores, ¿sí? Bueno, entonces los procesos de diálogos y negociaciones también tienen que ver con este proceso, ¿no? Cómo se lleva adelante la resolución. Y también las consecuencias o manifestaciones que pueden derivar de la falta de consenso, es decir, que si no llegan a un acuerdo, y va a haber, digamos, ¿no? Un poco más, en algunos casos de violencia, en este caso, como yo les decía, bueno, se quiere quedar con el cuidado de los menores y va a tratar de hacer de todo para quedarse con ellos, pero no con el hecho, yo quiero cuidar a mis hijos, quizás en algunos casos para dañar a la madre,
¿sí? Así que bueno, estos elementos van a estar presentes en todos los conflictos, ¿sí? Entonces tenemos las personas que son los actores, el proceso y el problema. La que sigue, Estela. Elina, y te hago una Sí, pregunta. ¿Y los conflictos a nivel laboral? también van a llevar estos actores. Ah, está bien. Está bien. Ujú. ¿Vos qué me querías decir? ¿Un ejemplo? Ahora lo vamos a Claro, ver. por ejemplo, yo Sí, estoy trabajando en la sala como asistencial con mi colega y por ahí tiene mala cara el día de hoy, no vino bien y yo le hablo y me contesta mal y yo por ahí le contesto mal y empezamos a discutir y bueno, y yo por ahí me pongo a pensar y digo, bueno, me callo la boca y al otro día la agarro como más tranquila y hablo con ella para no o hacer o conflicto en ese momento, ¿no? Pero exacto. también es un conflicto que tengo en ese momento con mi colega. Está mal ella y se Tal agarró cual, conmigo. tal cual. Y como vos decís, ¿no? Hoy no voy a hacer nada porque quizás vos tenés otra predisposición hoy y decís, voy a hablar mañana. Porque eso es fundamental, ¿sí? Porque vos decís, bueno, hoy no, porque nada se puede construir sobre el enojo, sobre la ira. El otro no te va a escuchar, vos vas a decir cosas que no querés decir, entonces tomarse un tiempo para estar más tranquila y hablarlo al otro día es una decisión más acertada, digamos, ¿no? También está en la teoría la clasificación de los conflictos, ¿sí? Los funcionales, si sirven para la organización, los disfuncionales, aquellos que afectan a la organización. En los funcionales, por ejemplo, si hay un conflicto dentro de un área, por ejemplo, ¿no? No hay un horario de visita o no hay una unificación de criterio con respecto al horario de visita, no sé, de abuelitos, hermanitos. Entonces, si alguien, para resolver ese conflicto, estaría bueno, por ejemplo, armar un protocolo o que haya una decisión y que esté escrita por una autoridad del sector, entonces todos vamos a manejar el mismo lenguaje y vamos a hacer casi lo mismo para evitar los conflictos, ¿sí? Entre las familias, porque si no van a decir, ¿por qué la mamá de fulanito puede hacer pasar a toda la familia y yo no? No te van a decir, yo tengo el mismo derecho, ¿no? Pero te van a decir, ¿por qué yo no? ¿Sí? Entonces se genera un conflicto y el enfermero que va a estar a cargo del cuidado de esos niños, muchas veces ya tenemos un montón de trabajo para resolver en el sector con los cuidados a ese paciente, y que te vengan con un problema porque es un conflicto más, también lleva un tiempo, ¿sí? Y es desgastante para todos nosotros. A veces es muy bueno, por ejemplo, delegar. Si yo como enfermera no tengo la respuesta, no tengo que tratar de resolver o hacer un parche, de decir, bueno, mira, yo voy a dejar que pase tu hermana, pero vos no digas nada, no, porque eso es un parche para hoy y seguimos, ¿no?, con esos problemas para el otro día y a futuro. Entonces uno tiene que delegar y decirle, bueno, voy a hablar con mi superior a cargo y que sea quien resuelva. Pero si todos esos conflictos se van sumando, no es uno, sino que en el sector tengo 30 pacientes y 20 me dicen sobre el tema del ingreso de la familia, entonces yo creo que es un tema importante a charlar en el sector para que se resuelva y que haya un protocolo, o por lo menos, donde figure algún cartelito que tenga la firma del jefe del servicio o la jefa del servicio para organizar el ingreso de las familias al sector, ¿sí? Para evitar los conflictos y nosotros nos tenemos que ocupar de los cuidados, ¿sí? Más que nada, y porque esto, como les digo, lleva un tiempo para resolver. Entonces, muchas veces uno, como enfermero, a veces nos dicen algún conflicto, viene algún problema, o se presenta un conflicto dentro del sector, y como enfermeros siempre queremos resolver. Nosotros tenemos que escuchar primero. Escuchar, escuchar y contar y esperar, y recién delegar, ¿sí? Porque no podemos ofrecerle una respuesta a la familia. Entonces le podemos decir, mire, yo tengo un superior a cargo, yo voy a informar, y así es como se va a trabajar el tema, ¿sí?
Porque si yo no informo a nadie, no le doy una respuesta a esa familia, y va a seguir la tensión que tiene esta familia, va a ir en escalada, ¿sí? Después se enoja la familia, no me dijeron nada, nadie me escucha, nadie resuelve, entonces es un problema. Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, una bajada, ¿no?, desde jefatura y dice, bueno, este problema del ingreso de la visita se resolvió, entonces vendría a ser dentro de la clasificación del conflicto como funcional, porque va a servir para resolver un problema que está dentro del área, entonces sirve para la organización. Un disfuncional serían aquellos que afecten a la organización, ¿sí? Esos conflictos, lamentablemente, muchas veces surgen entre las personas, por ejemplo, cuando no se hablan, no pueden trabajar en equipo, es difícil trabajar con un compañero, entonces esos sí van a afectar a la organización, o cuando hay un equipo, el turno noche, por ejemplo, ¿no?, podríamos decir, o el turno franquero, se pelean todo el tiempo, son desorganizados, llegan muy tarde a trabajar, algunos se van temprano. Todos estos conflictos van a afectar la atención directa de esos pacientes, van a afectar a la organización directamente, ¿sí? Eso tienen que resolverse, pero bueno, ahí es para que vean la clasificación entre funcional y disfuncional. Después hay otras clasificaciones, como por ejemplo, según las personas involucradas, ¿sí?, intrapersonales, que surgen en el propio colaborador, ¿sí?, son de cada uno, se pueden presentar, por ejemplo, en forma de frustración o conflicto de metas, ¿no? Los intrapersonales son, por ejemplo, ¿vieron cuando uno dice, bueno, así no me da gusto venir a trabajar, ¿no? Porque, no sé, supongamos que hay un equipo de trabajo de 7 personas, y supongamos que a Mariela le dicen que puede ir al congreso, a Mariela puede ir a dar, no sé, puede ir a la jornada X, a Mariela le dan las vacaciones cuando quiere, nunca le dicen un no. Entonces, el colega va a sentir una desmotivación, ¿sí? O aquel compañero que llega tarde, entonces llega tarde, se va temprano, le dan licencias, y o sea, por eso son intrapersonales, digo, ¿no? Nos pasa a cada uno de nosotros. Esos son, ¿sí? Entonces uno cómo lo vive en forma de frustración, ¿sí? Cuando habla de conflicto de metas, bueno, por ejemplo, podría ser, yo quisiera dar una clase, por ejemplo, o quiero hacer una jornada sobre lactancia y no te permiten. Entonces el sector no te lo permite, no te lo permite, no te lo permite, y bueno, el propio actor lo va a vivir como forma de frustración, ¿sí?, por no lograr el objetivo o la meta que se propuso. Los interpersonales son individuos contra individuos, ¿sí?, o pueden ser entre grupos también, ¿sí? Los intergrupales, los interpersonales podrían ser, por ejemplo, si uno ha estudiado en enfermería lo que es la teoría de grupo, el famoso el chivo emisario, ¿vieron? Donde todos van a hablar de uno, es un grupo contra una sola persona. Eso también suele suceder en las instituciones o en las organizaciones, ¿sí? También están los conflictos intergrupales, el turno X contra el otro turno, o dentro del mismo turno que se formen grupos de trabajo y también haya conflictos, ¿sí? Bueno, este grupo, por ejemplo, podría ser, ellos salen, en vez de salir 1 hora, no sé, a comer, salen 2 horas, nosotros no podemos porque nos llaman la atención, ¿no? El otro grupo podría decir eso, o he escuchado en la práctica el turno noche, se divide en 2 grupos, y el grupo de fulanitos, como que cada uno tiene un líder, y dice, el grupo de fulano se van a dormir 3 horas a la noche, los chicos, la verdad es que quedan sin atenderse, o están mal atendidos, ¿no? Uno suele escuchar en la práctica. Bueno, esos serían los intergrupales, ¿sí? Después también tenemos, según el Criterio Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo, que incluye los conflictos sobre derechos, cuando un trabajador ve afectados sus derechos, por ejemplo, aquellos derechos que ya están establecidos por ley, ¿sí? Por ejemplo, podría ser, vamos a hablar de las vacaciones, por ejemplo. Si una ley dice
que si uno trabajó más de 15 años, tiene 30 días de licencia de vacaciones, por ejemplo, y está trabajando en un lugar donde ya tiene más de 30 años y le dan 20 días, y bueno, eso sería un conflicto de derechos, ¿sí? ¿Le corresponde trabajar? Sí. O por ejemplo, en el caso de neonatología, se trabajan, la ley dice son 6 horas, 30 semanales, porque son terapias intensivas, y en la práctica eso no se da. Entonces ahí hay un conflicto de derechos, ¿sí? Entonces, estos derechos pueden estar establecidos en leyes, en contratos de trabajo o en convenios colectivos de trabajo, ¿sí? También hay conflictos, otro tipo de conflictos que son sobre intereses. Las partes no se ponen de acuerdo sobre las condiciones de trabajo futuras. En este caso, destaca que en su mayoría se tratan de conflictos colectivos. Por ejemplo, se llevó adelante un convenio colectivo de trabajo y no se estableció las condiciones de trabajo futuras, ¿sí? Si se van a respetar o no las vacaciones que yo tenía, si me van a respetar la antigüedad, porque cuando hay un convenio colectivo de trabajo es como que se supone que uno tiene derechos adquiridos y se deben respetar esos derechos, pero muchas veces cuando cambian los convenios, también cambian las condiciones de trabajo. Pero ¿qué pasa? Uno en forma individual tendría que iniciar un reclamo, una demanda, ¿sí? Pero ¿qué pasaría? Es más difícil, ¿sí? Y es un gasto también. Entonces, lo que dice la teoría es, bueno, lo mejor es que esto se pueda llevar adelante en forma colectiva, ¿sí? Que todos los enfermeros que trabajan en esa organización puedan llevar el reclamo, pero mediante los representantes, ¿sí? ¿Qué pasa? En la práctica a veces los que realizan los convenios colectivos y los que firman los convenios colectivos, llámese sindicatos, por ejemplo, también le dan un porcentaje de dinero a ellos. Entonces ellos a veces lo que hacen es firmar convenios a la baja. ¿Qué quiere decir esto? Que no les importa si a mí me van a sacar derechos o no se fijan bien las condiciones laborales de sus propios afiliados, ¿sí? Pero eso tiene que ver también con otros intereses, ¿no? Que bueno, lamentablemente esto en la práctica se da y se suele ver, pero bueno, uno tiene las herramientas para reclamar, que serían, por ejemplo, reclamar mediante notas, pero lo ideal es, por ejemplo, que lo haga el sindicato, que solucione ese problema, ¿sí? A ver si alguien puso algo. Ah, Silvia me dice qué pasó. No, Silvia, que después te comuniques conmigo. La siguiente, Estela. Seguimos con la clasificación del conflicto. Bueno, dice, según las causas que los provoquen, de relación, a raíz del desgaste en la relación entre colaboradores, de información, a través de una comunicación deficiente, ¿sí? Quizás un ejemplo de esto sería, estoy realizando una curación en la práctica de una herida y quizás la institución compró algo nuevo para realizar, entonces va a cambiar el procedimiento y a mí o al que está realizando la práctica nadie le avisó. Cuando terminaste de realizar la curación o el cuidado, te dicen, le pusiste, no sé, por ejemplo, vamos a dar un alginato y vos decís, pero a mí nadie me informó, ¿no? Y ahí se genera un conflicto, porque yo ya realicé el cuidado y después que yo ya lo realicé, como que la información es deficiente o llega tarde, y también se produce un conflicto, porque el personal que realizó, mínimo, algo me va a pasar, no es que no me pasa nada, ¿sí? Entonces, bueno, esa información o puede ser errónea también, o pueden decir, ah, fulanito hizo esto, fulanito no hizo lo otro, o se le estuvo el paciente, ¿no? De información también tiene que ver eso. Y eso también genera conflictos, porque yo digo, ¿y quién dijo que yo hice tal cosa y no fue porque quizás fue errónea? Y yo ya me enojé con el que dijo y por qué lo dijo. En esto hay que tener mucho cuidado, porque en la práctica sucede, creo que hay un dicho, pero yo ahora no recuerdo,
cuando alguien recibe la información, a veces no va a dar esa misma información, es como que la información va cambiando, ¿no? Con lo que yo escuché. Entonces hay que tener mucho, ser muy cautelosos en este sentido, ¿sí? Como decía Estela en la clase anterior, a mí me dijeron tal cosa, yo fui directamente y le pregunté. Y bueno, y yo creo que creo que ahí está lo central del tema, ¿no? Muchas veces, para evitar rumores o errores en la información, voy a la fuente y pregunto, pasó esto y quiero saber si es verdad. Entonces ahí se terminó quizás a veces el conflicto, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de información errónea, ¿sí? También hay conflictos de intereses, dice, al creer un colaborador que sus intereses se ven afectados por el favoritismo, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, ¿por qué le dan licencia a fulanito? ¿Por qué se va siempre antes? Pero hay muchas veces en que el que es jefe de servicio conoce más del personal que nosotros que somos colaboradores o subordinados. Entonces muchas veces actuamos sin pensar y sin saber, pero no siempre tengo que tener toda la información y quizás mi compañero se tiene que ir porque no tiene con quién dejar a su hijo menor, ¿sí? O tiene otros problemas familiares que con 15 minutos, que quizás es mucho para algunos y pocos para otros, se solucionan algunos problemas. Entonces, uno a veces no sabe todo del otro, ¿sí? No sabe qué pasa con ese otro colaborador. Entonces también, si uno es más empático, podría no generar rumores o generar opiniones, ¿sí? Sobre ese colaborador. Entonces también tenemos que ser cautelosos y respetuosos del compañero. Y no opinar ni empezar a armar rumores o generar estos conflictos, ¿sí? También están los conflictos de percepciones de los colaboradores acerca de su forma de considerar el trabajo y las acciones que se realizan en torno al mismo, ¿sí? Si ponemos 3 personas ante un acto o ante algo que hace un colaborador, cada uno va a ver desde su propia mirada, desde su propio enfoque, ¿sí? De lo que ya trae incorporado. Entonces, si yo le pregunto a 3 personas qué opinan de X procedimiento o de algo, de un hecho que sucedió, cada uno me va a dar una opinión diferente. Yo pienso esto y así, ¿sí? Entonces todos vamos a tener una mirada diferente de cada situación o hecho que suceda en la vida diaria. Esos son los conflictos de percepciones. Yo vi esto, voy a decir. A mí me pareció que lo que estaba haciendo no era lo correcto. Y quizás otro va a decir, no, yo no vi eso, ¿no? Entonces por eso digo, cada uno tiene un propio foco para mirar y analizar situaciones. Otro conflicto es de metas. Esto ya lo habíamos visto en la página, en la otra diapositiva, bueno, cuando el colaborador no puede dar cumplimiento a sus objetivos, ¿sí? Que bueno, también acá lo aclara, ¿no? Puede ser por sus propios limitantes o por no darle la posibilidad de crecimiento dentro de la empresa, ¿sí? Y eso genera sentimientos negativos y que el personal se sienta desmotivado. Por presión también, cuando se le exige demasiado a un colaborador, ¿sí? Y también se puede generar acá un conflicto, ¿sí? Por eso uno tiene que tener mucho tacto al solicitar. No sé si les ha pasado en la práctica. Algunos te dicen, bueno, necesito que vengas a trabajar mañana, en el turno mañana. Y hay otros que se dirigen hacia nosotros y suelen decir, buscar la forma de que el subordinado pueda colaborar en el sector, ¿sí? No es que yo te exijo que vengas. Entonces, puedo decir, bueno, necesito colaboradores. ¿Quién se anota para mañana, por ejemplo? ¿Sí? Son diferentes formas de llegar a las personas para que yo logre como líder que pueda colaborar con el servicio o pueda cubrir esas horas que me faltan, ¿no? Pero si yo le exijo a una sola persona que venga siempre, también, ¿sí? Se genera un conflicto. ¿Por qué me piden siempre a mí? Si somos todos, no tenemos que colaborar todos, ¿no?
por ejemplo. Otro conflicto de roles generado por diferencias sobre niveles de jerarquía y funciones a cumplir en su posición. A veces uno dice, el jefe no parece el jefe, ¿sí? Y hay otro que dirige. Entonces dice, bueno, hay alguien que pareciera que está pintado, solemos escuchar en la práctica, ¿sí? Eso es el conflicto de roles. Por las políticas de la empresa también tienen que ver con la comunicación deficiente, ¿sí? En la información sobre los cambios que se llevan adelante y las decisiones que se toman, sobre hacia dónde quiere ir la institución y qué se espera de los colaboradores. O sea, a veces hay falta de transparencia. Yo creo que la comunicación es central en este sentido. Por ejemplo, recuerdo en alguna situación donde se quería llevar adelante una mejora, pero el subordinado o los colaboradores no fueron informados sobre este proyecto de mejora. Entonces es difícil que nosotros como colaboradores podamos llevar adelante algo. Entonces yo o todos los colaboradores decíamos, pero ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿No? Y cuando fuimos de repente a otro turno nos dijeron, pero ¿no sabés que estamos implementando esta mejora? Y la verdad es que yo dije, no, yo no sé. Porque a mí nadie me comunicó, ni siquiera había una bajada de línea para decir, bueno, este es el proyecto y vamos a hacer, por ejemplo, vamos a mejorar, por ejemplo, la comunicación, ¿no? Y habían puesto unas planillas cuando se realizaba un traslado hacia otro sector y que ellos querían ver cómo eran los traslados internos y cómo se realizaba la comunicación sobre cada paciente. Y eso demandaba tiempo por parte del personal que realizaba el procedimiento, y era obligatorio, ¿no? Pero a nosotros solamente nos dijeron, a partir de hoy hay que hacer esta planilla y es obligatorio para todos. Pero en realidad el trasfondo era que se quería realizar e implementar un proyecto de mejora sobre la comunicación. Y eso nadie lo sabía. Entonces cuando uno va a implementar un proyecto de mejora, lo ideal es que se baje a nivel horizontal y a nivel vertical, que todos los actores dentro de la organización tengamos esa información y sepamos lo que hay que hacer. Y no así de exigencia o de presión con un modelo de liderazgo puramente autoritario o autocrático. Entonces a veces eso no funciona bien en la práctica, ¿sí? Y había casos cuando se realizaban traslados entre 3 y 4, decían, bueno, yo no voy a hacer ningún papel. Y directamente se realizaban los traslados, entonces ahí se perdían datos, ¿sí? No se llevaba en la práctica, digamos, no se lograba que sea efectivo, o que sea efectiva, ¿no es cierto?, esta mejora. Entonces, eso tiene que ver con las políticas de la empresa, ¿sí?, de la institución. La que sigue. Dentro de cada conflicto va a haber etapas, ¿sí? Cuando el conflicto... cuando el origen del conflicto se instala, ¿sí? Y después va a venir otra etapa, porque el conflicto se origina y pareciera que está ahí, ¿no? O a veces está latente, ¿sí? Como decía Estela, viene mi compañero y tiene una cara, está enojada, no sé qué le pasa, y yo no le voy a decir nada, voy a hablar mañana. Ese es el origen del conflicto. Si Estela hubiese estado también con un poco enojada o no hubiese manejado sus emociones, quizás ese conflicto directamente hubiese pasado a la segunda etapa, que es escalada, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero hay que dialogar y tratar de resolver, o por lo menos indagar qué pasa. Estela dijo, bueno, lo voy a dejar para mañana. Pero si en ese momento había un choque entre ellas, entre los colegas, y si hubiese directamente el conflicto, se observa, se ve, ¿sí? Ahora, si ese conflicto no se hubiera resuelto, porque acá en realidad hubo un conflicto, pero no salió a la luz, no se desarrolló, ¿sí? Bueno, dentro de las etapas del conflicto van a ver que está el origen del conflicto,
si este conflicto no se resuelve con el diálogo, va a haber una segunda etapa que es la escalada. Y ahí sí, la escalada es cuando ya hay enojo, ¿sí? Empieza a subir, digamos, este conflicto. Y después, en la escalada, va a llegar a un techo, no hay más. Si hay violencia, si hay enojo, ira, todo eso, llega hasta un techo. Y lo que viene, lo que sobreviene después es la tercera etapa, que se llama crisis, ¿sí? Cuando el conflicto ya escaló y se instaló entre las personas involucradas. Y la cuarta etapa sería la etapa de resolución. El conflicto se termina dependiendo, ¿no?, del resultado y las medidas que se hayan adoptado. ¿Para qué? Para resolver este conflicto, ¿sí? Bueno, estas son una aproximación hacia las etapas del conflicto. Si alguien profundiza, van a ver otros autores que quizás tienen otras etapas del conflicto, pero esta lo saqué de Fisher y Uri. Es un libro que se llama Sí de acuerdo, tiene más o menos 300 páginas, no es largo, pero es chiquito el libro, así que es muy fácil de leer, y estas son las etapas del conflicto de Fisher y Uri. Esos son los autores. La que sigue, Estela. Bueno, ¿qué podría pasar, no? Cuando uno ve un conflicto, o ante un conflicto, podríamos actuar como la evasión. Por ejemplo, una de las conductas que podría tener una de las partes sería la evasión, ¿sí? Yo sé que alguien está enojado conmigo en el trabajo por A o por B, pero yo me hago la que no pasa nada, aquí no vi nada, y voy a evadir el problema, ¿sí? Y no lo voy a hablar, porque no quiero hablar, porque si lo hablo voy a perder tiempo, voy a tener que escuchar, voy a tener que decir también. Entonces dice, voy a evadir el problema. No digo nada, ¿sí? Otra sería cuando uno tiene un puesto de jerarquía o tiene un gran liderazgo dentro del sector, porque uno puede ser líder sin tener, como habíamos visto en la clase anterior, sin tener un cargo, ¿sí? Entonces, ahí, cuando uno va a implementar ese poder, podría ser, bueno, yo utilizaría ese poder en contra de la otra, y el jefe viene y dice, a ver, ¿cuál es el problema, no? Por ejemplo, si estoy yo y Mariela en un sector y yo digo, no, yo no quiero tomar este paciente, que lo tome Mariela, y así, ¿no? Y todavía los pacientes, ingresamos a las 7 y son las 9 y nadie se hace cargo de un tercero o un cuarto o un quinto paciente, ¿no? O no se hizo una buena distribución de pacientes. Entonces viene la jefa o viene la supervisora y dice, bueno, ella va a utilizar el poder que le otorga el puesto y va a decir, bueno, acá se resuelve así, Elina se toma estos 3 y Mariela estos 2, se terminó el problema y se va. ¿Sí? Eso podría pasar. Entonces, ¿pero qué pasa en estas resoluciones o en estas reacciones ante la presencia de un conflicto? Bueno, quizás yo tenga 3 pacientes y yo, en una primera instancia, quería tener 2, perdí en esa oposición de intereses. Y podríamos pensar que Mariela ganó porque tiene 2, ¿no? Entonces, esto no sería una negociación, sino que sería ganar-perder, lo que dice la teoría, ¿sí? Después, también otra de las posibles reacciones podrían ser, bueno, las partes van a decir, en el caso, por ejemplo, de licencias, o en el caso que no me quieran dar un día por actividad científica, por ejemplo, que se dan en algunos lugares de trabajo, yo podría decir, o las licencias por examen, por ejemplo, que muchos trabajos lo tienen, y muchos empleados lo desconocen. Hay reglamentos donde dicen cuántos días nos corresponden de licencia por examen, ¿sí?, de acuerdo a la antigüedad, y yo voy y pido una licencia por examen, y la jefa me dice, no, no te lo puedo dar. Entonces yo agarro el reglamento, se lo llevo y le digo, mire, jefa, acá en el reglamento, en el artículo 14, dice que yo tengo
14 días de licencia por examen en el año calendario. Y es la segunda vez que pido licencia y no me otorgan la licencia. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Y yo creo que la solución tiene que ser que me otorguen la licencia. ¿Sí? Entonces, ¿hay un derecho? Sí. ¿Está establecido dentro de esa normativa, de ese reglamento? Sí. Entonces, se resuelve el conflicto, pero aplicando el derecho. ¿Sí? También otra reacción podría ser el consenso, que creo que es una de las mejores. ¿Sí? En el caso de la votación que decía Cristina, tienen que consensuar. ¿Tienen derecho todos a votar? Sí. Se podría preguntar al equipo o al grupo quién no quiere ir, por ejemplo, ¿no? Porque hay que preguntar, hay que indagar primero. Y al final llegar a un consenso. ¿Quién se va a ir a votar a tal hora? Porque no podemos salir todos juntos del trabajo y nos vamos a votar. Porque también tenemos obligaciones de ir a cumplir nuestro horario de trabajo. ¿Sí? Entonces, acá las partes van a hacer concesiones mutuamente, dice, llegando a lograr el consenso. Y acá el resultado es ganar, ganar. Todos ganamos. ¿Sí? No es que uno solo va a votar y el resto viene a trabajar. O yo me paso licencia médica, total, yo voto, tengo 0 problemas, y el resto es mis compañeros que se arreglen entre ellos. No. Entonces, si queremos llegar a un consenso, ¿todos tenemos derechos? Sí. ¿Me darán una autorización? Me tendrían que dar una autorización dentro de las medidas o dentro de las posibilidades de la organización, porque tengo derechos. Entonces, creo que las instituciones de salud tienen que garantizar ese derecho. No se vota todos los años ni todos los meses, ¿sí? Son extraordinarias las situaciones. Entonces, deberían organizar. Por ejemplo, donde trabajo, vamos a tomar, por ejemplo, 3 turnos, mañana, intermedio o tarde. El que vive lejos del lugar de trabajo, por ejemplo, podría elegir esos horarios, ¿no? Por ejemplo, el turno mañana. Y entrar, dependiendo, por eso digo, de la distancia, hay que sacar un cálculo. Y lo que se puede hacer es entrar un poco más tarde, pero alguien que me cubra el sector. ¿Sí? Porque si no serían muchas horas. En la práctica supuestamente tendrían que estar abiertas las urnas a las 8 de la mañana, si no me equivoco. Pero nunca pasa eso en la práctica. Entonces uno tendría que calcular que a las 9 votó, y si tiene una hora de distancia o más, y decir, bueno, llegaré 10:30, 11, como mucho. Y así se deberían turnar y buscar gente que pueda cubrir esos sectores esos días. Ya les digo, es un solo día. Y esto sería lograr un consenso. La que sigue, Estela. Dentro de lo que es el conflicto, hay factores positivos y negativos. ¿Sí? Y acá, bueno, está dividido en 2 columnas. Uno de los factores positivos, como yo les decía, por ejemplo, en el caso de que se pueda llevar adelante un protocolo sobre horario de visitas de la familia dentro de la unidad de neonatología, por ejemplo, bueno, el conflicto de que uno dice un horario, el otro dice otro horario, y esto no hay una unificación, el conflicto sería visto como motor de cambio, ¿sí? Se sacó un protocolo, se sacó una resolución, y el horario es este. Entonces todos manejamos el mismo lenguaje y tenemos un solo criterio. También cuando contribuye a la identidad grupal, ¿sí? En grupo vamos a exigir o vamos a pedir que nos den, ¿no?, la autorización para ir a votar en aquellos lugares donde no se nos garantiza ese derecho, ¿sí?, para los trabajadores del fin de semana. Entonces, vamos a solicitar en forma grupal que se nos autorice o que se nos dé un tiempo, ¿sí?, para ir a votar. Eso sería, y si uno lograra que eso sucediera y que todos pudiéramos ir, eso va a contribuir a la identidad grupal, ¿sí? También que sea facilitador de la comunicación, transparente, dice, ¿no?
generador de confianza entre las partes y el reconocimiento del otro. Eso como factor positivo, ¿sí? Cuando el conflicto se resuelve, digamos, ¿no? Cuando hay consenso. Y los factores negativos serían esto de la columna derecha: comunicación deficiente, que la actitud sea hostil, reflejando la diferencia de poder. Acá se hace lo que yo digo porque soy el jefe o porque soy la supervisora, ¿sí? Con ese modelo, como yo les decía, de liderazgo autocrático, autoritario, ¿sí? Que ya de a poquito es como que tiene que haber un cambio de paradigma. La intensificación del conflicto podría ser un factor negativo, ¿sí? Que ya no haya cooperación de las personas, es como que todo se va desintegrando, ¿sí? Y la generación de costos para la organización, por supuesto, ya dijimos que la productividad o la rentabilidad o que el trabajo salga, como nosotros decimos en la práctica, tiene que ver cuando hay una cohesión de grupo, ¿sí? Cuando hay motivación, cuando todos, por ejemplo, tenemos un porqué. Sabemos que a fin de mes cobramos, pero también es más satisfactorio ir cuando uno en el trabajo está más o menos en armonía. Entonces, bueno, hay que trabajar para que eso se lleve adelante. ¿La que sigue, Estela? Lina, qué importante Sí, sería que esos 4 factores positivos que vos nombraste se cumplieran, ¿no? Al pie del cañón. tal cual. Eso, Sí. para no Eso es, llegar a esto. sí. Depende mucho del grupo, ¿viste? Por eso yo siempre les digo, busquen donde ustedes se sientan más cómodos, donde se sientan identificados, reconocidos, respetados. Y yo Y creo la, que y esos la, son los lugares. y la importancia de trabajar en equipo, ¿no? Porque esto hace que si vos trabajas en equipo, puedas trabajar bien y no tengas problemas, digamos. Problemas en el sentido de trabajar cómodo y no sentirte con barreras. Claro, o presionado, o si me están mirando, o cómo lo hago, cuestionados. Eso, bueno, si fueran todos los factores negativos, bueno, también va a generar costos, ¿sí? Cuando uno piensa, como dijo Estela, yo pensé y no le dije nada a mi compañera. Y porque ella internamente quizás ya haya pasado otras situaciones anteriormente y tenía un manejo de lo que se conoce como de las emociones, ¿sí? Eso. Entonces, ella sabe internamente que el conflicto trae un costo, ¿no? Una vez se está trabajando y suceden conflictos y uno opta por la evasión, ¿no? Y digo, bueno, hoy no le voy a decir nada, porque está tan enojada, voy a esperar, ¿sí? Pero porque yo creo que internamente uno piensa que el conflicto tiene un costo, no es gratuito para ninguno. Bueno, todo conflicto tiene un costo implícito, y si no está escrito en ningún lado, ¿sí? Este es un punto que no suele tenerse en cuenta al referirse al conflicto organizacional, ¿sí? En general se considera que el conflicto tiene un costo, cuando el mismo escala a instancias mayores, llegando, por ejemplo, en una demanda, ¿no? Voy a la etapa judicial, pero no. Sin embargo, todo conflicto genera un costo para las organizaciones, ¿sí? Entonces, toda institución debe considerar el conflicto de por sí, que de por sí este conflicto les va a demandar tiempo a los jefes, a los superiores, porque lo tiene que resolver, porque lo tiene que gestionar, y todo eso tiene un costo para la empresa, porque todo ese tiempo que yo me llevo en resolverlo va a tener un costo, ¿sí? Entonces esos costos tienen que ser considerados. Por ejemplo, aquellos que deriven en adaptación o formulación de procesos para prevenir el conflicto, ¿no? Entonces yo creo que cada institución debería tener algún protocolo, un protocolo, digo, ¿no? Métodos como para que puedan resolverse conflictos. Entonces eso evitaría pérdidas, por ejemplo, porque el personal a veces renuncia, se va, porque no se puede trabajar así.
Y todo el tiempo que insume la institución en llevar adelante, en la preparación de ese recurso humano, es un gasto, ¿sí? Y después tengo que tomar como recurso, como empresa, otro personal en ese reemplazo, y eso también va a generar un mal clima laboral, ausentismos prolongados, ¿sí? Y todo eso perjudica la productividad. En este caso, va a perjudicar la atención de los pacientes, ¿sí? Y también generan costos legales, porque a veces el que renunció podría renunciar con causas, ¿sí? Y demandar a las instituciones. O también hay conflictos en los cuales, por ejemplo, nosotros teníamos un conflicto, reclamamos, por ejemplo, aumento de salario, ¿no? Como empleados. ¿Y qué hicimos? Bueno, primero se hacen notas, se pide a los sindicatos, nadie nos escucha, y al final, ¿qué hace el personal? Huelga, paro, y eso genera costos. Entonces, la institución tendría que resolver esas cuestiones, y no esperar, hace 2 o 3 meses que, ¿no? que se siguen realizando paros en reclamo de mejoras salariales, y eso genera un costos también generan costos para la empresa, ¿sí? Porque mientras el personal está de paro, hay otros que están atendiendo a esos pacientes, porque se toman horas extras para que puedan cubrir las personas que están haciendo paro, entonces también generan costos. Y las instituciones tienen que resolver eso. Mientras más rápido se resuelvan, menores costos de la organización, ¿sí? La que sigue... Bueno, esto de conflicto, de cómo manejar la resolución de conflictos laborales, en la práctica yo no lo vi. Generalmente siempre es un tema bastante complejo, ¿sí? Para eso se requiere mucha formación, y a veces los líderes no tienen la formación en los métodos de resolución de conflictos, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer, ¿qué haría un jefe, Estela, cuando va a resolver un conflicto? ¿Qué harías vos? ¿O qué hiciste? El otro día hablaba Carmen y decía, bueno, primero hay que indagar sobre las diferentes situaciones que sucedieron, en los hechos, ¿sí? Escuchar a las partes, por ejemplo. Bueno, primero lo que tienen que hacer las personas o los líderes que van a llevar adelante la resolución de conflictos es detectar el conflicto. El primer paso es detectar y conocer cuál es el problema, ¿sí? Situarse en ese problema. ¿Por qué surgió el problema? ¿Cómo se encuentra el problema? ¿A qué se debe el problema? ¿Sí? Las herramientas de prevención pueden ayudar a detectarlos, dice, de forma más rápida. Una de las herramientas podría ser un protocolo, ¿sí? Que no existen dentro, yo por lo menos no desconozco si existen en instituciones de salud. Identificar a las personas o a los actores del conflicto, ¿sí? No puedo llamar a 20. ¿Quiénes son las personas del conflicto? Bueno, podríamos ser 2 o 3 personas. Entonces se va a hablar con esas personas. Una vez que conocemos los detalles del conflicto, deberemos identificar qué personas o actores están involucrados directo o indirectamente, ¿sí? Si uno tiene un puesto de poder dentro de la institución, podría decir, bueno, podría ser una mediación, ¿sí? Lo que dice la teoría es que tiene que ser imparcial. Por eso tiene que ser un tercero que esté, digamos, para resolver los conflictos. Si son conflictos de subordinados, el tercero tiene que ser imparcial. Antes de intentar dar una solución, es necesario escuchar de forma imparcial las diferentes versiones de las personas implicadas. Para ello es esencial que un cargo superior actúe como mediador. Y también podría llevar adelante una negociación, ¿sí? Para ello hay que crear un espacio donde todos los actores del problema puedan aportar sus versiones, pero siempre desde el respeto y fomentar una visión más amplia de las cosas, ¿sí? El tercero, que va a estar presente en la negociación, tendría que tener herramientas para llevar adelante este diálogo, ¿sí? Por favor.
Y en el mejor de los casos, la solución siempre va a estar vista con un claro objetivo, que será encontrar una alternativa para resolver ese problema, ¿sí? Y llegar a un consenso, donde ambas partes estén conformes con la solución, ¿sí? Encontrar una resolución a los conflictos laborales de manera eficaz evitará que el problema se enquiste, ¿sí? Se quede ahí, y que aumente la desconfianza o la frustración de esos actores. Y también, una vez que se resolvió el conflicto, llevar adelante una evaluación, ¿sí? ¿Encontré la solución? Sí, es esta. ¿Se quedaron conformes? Sí. Bueno, después tengo que evaluar, ¿sí? Hacer un seguimiento de ese proceso para saber si el problema se ha resuelto completamente. La que sigue, Estela. Para ello, los líderes o los gestores o los que lleven adelante la resolución del conflicto tienen que tener habilidades, ¿sí? Para poder gestionar y resolver el conflicto. Tienen que tener la capacidad de analizar el problema. Primero escucho, no tengo que, conozco el problema, digo, no, ya sé cuál es el problema, fue esto y vamos a hacer esto. No, tengo que analizar el problema, porque eso me va a insume para la persona menos esfuerzo, va a tener un modo más seguro de poder resolver el conflicto, ¿sí? Tiene que tener la capacidad de la toma de decisiones también, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Conciencia situacional del problema, ¿sí? Para poder tomar una decisión. Tiene que tener también capacidad de negociación, ¿sí? ¿Para qué? Para lograr acuerdos, para generar compromisos. Entonces, esa capacidad de negociación tiene que tener, por ejemplo, las habilidades que habíamos hablado sobre liderazgo, esa capacidad de escucha, la empatía, respetar a las personas que están en el conflicto, ¿sí? Esa capacidad de comunicación para lograr y para generar acuerdos. ¿Sí? La que sigue. Bueno, ¿qué pasaría en una negociación, no? Todas personas dicen que todos los días negociamos en la vida diaria. Eso dice la teoría. Somos todos negociadores. Quiero ir a, no sé, quiero comprar algo, ¿no? ¿Compro A o compro B? ¿Qué precio tiene esto? Y si le doy menos, ¿no? Y así estamos negociando siempre en la vida, ¿sí? Desde una compra sencilla hasta lo que uno va a realizar en forma diaria. Me gustaría trabajar en X lugar, pero me gustaría que fuera a la mañana. Y bueno, al principio quizás no me den ese turno, pero después voy a negociar, después voy a pedir. Es dinámico todo esto, ¿sí? Entonces, esta negociación dice que en esta negociación va a haber partes involucradas, ¿sí? Que van a presentar intereses diferentes, como decíamos al inicio, sobre conflicto, van a interactuar, puede ser que actúen en forma directa o a través de terceros, ¿sí? Yo le digo a otro, mirá, yo quiero que me den tal día, pero, o estas vacaciones porque las necesito sí o sí, pero primero le pido a otra persona, ¿no? Que hable por mí, quizás alguien más cercano, que hable, no sé, Mariela y Elina quieren la misma fecha de vacaciones, pero una ya tiene un paquete comprado y la otra no. Decirle si ella se puede correr 3 días, ¿no? Y quizás yo no tenga tanta llegada a Mariela y quizás otra la convenza, ¿no? Podríamos hacer así. Entonces, ¿para qué? Para resolver un problema o un conflicto, ¿sí? Es importante distinguir las posiciones de los intereses, dice, ya que toda negociación debe apuntar a satisfacer los intereses de ambas partes, no así las posiciones. Por ejemplo, un ejemplo de intereses y posiciones, ¿no? Satisfacer intereses, dice la teoría. Había un ejemplo que daba un libro, que lo recuerdo, y era así. Habían 2 personas en una habitación con 2 ventanas, y la persona A decía, no quiero corrientes de aire, entonces por lo tanto no querían que abran las ventanas.
La persona B decía, yo necesito que esta habitación se ventile, y quería, ¿no?, que ingresara aire. Entonces, como la persona A estaba cerca de la ventana A, lo que se hizo fue abrir la ventana B. Entonces no le iba a dar, a uno no le daba la corriente de aire, y a la persona B tenía la ventilación que estaba pidiendo. Entonces, esos son satisfacer intereses. Uno tenía el interés de que no le corriera aire en la cara, y el otro que se ventile la habitación. Entonces, si el otro estaba en la posición de que no se abrieran ventanas, iba a ser diferente, ¿sí? No quiero que se abran ventanas, entonces eso sería en una posición diferente y no se podrían satisfacer intereses. Entonces, toda negociación debe apuntar a satisfacer los intereses de ambas partes, ¿sí? Las posiciones se tratan del que pide, dice, qué quiere cada una de las partes, mientras que los intereses representan el por qué y para qué lo quiere, ¿sí? El interés determina qué es lo que verdaderamente se busca satisfacer, colaborando en la negociación a determinar qué es lo que realmente significa para las partes, ¿no? En toda negociación están presentes los elementos competitivos como colaborativos, ya que toda persona quiere ganar, pero hay que lograr que la negociación se desarrolle de tal manera que ninguno avasalle al otro, sino por el contrario, que ambas partes realicen concesiones, ¿sí? No siempre es ganar, ganar, sino que las dos partes queden satisfechas en una negociación, ¿sí? La que sigue, Estela. Hay varios métodos de resolución de conflictos, por ejemplo, una mediación, que no es una etapa prejudicial, pero en las organizaciones sanitarias se utiliza mucho lo que es la negociación, ¿sí? Bueno, acá le puse algunos ejemplos y posibles resolución de conflictos laborales, por ejemplo, una mala comunicación, ¿sí? Lo que se puede ver en la práctica. Por ejemplo, dice, la falta de comunicación interna provoca malos entendidos y un flujo de trabajo ineficiente, aumentando la confusión, la ausencia de trabajo en equipo, inestabilidad y dificultades para cumplir objetivos. Entonces, uno podría pensar, bueno, ¿cómo podemos solucionar el problema de la mala comunicación? Bueno, fomentar una comunicación abierta, invitando a compartir opiniones en forma respetuosa. Para ello se pueden implementar canales de comunicación efectivos, programar reuniones regularmente o instaurar un sistema de retroalimentación anónimo. La comunicación es central en todas las organizaciones y es algo que no se resuelve. También otro ejemplo de conflictos laborales sería distribución de tareas desiguales, ¿sí? Las tareas se van a distribuir de forma desigual entre los miembros de un equipo. Los que cargan con mayor peso se sienten sobrecargados, a la par que enfadados, ya que sus compañeros no asumen las mismas responsabilidades que ellos. Entonces, yo podría, por ejemplo, en el caso de la distribución de pacientes, decir, bueno, había 5 pacientes, 2 de terapia y 3 de intermedia. Y que a uno le den 2 de terapia y al otro, no sé, 3 de intermedia. Y no sería igual la asignación de pacientes. Entonces, una de las soluciones que se podrían realizar para esta mala distribución sería, bueno, revisar las cargas de trabajo regularmente y distribuir las tareas en caso de que sea necesario, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta la experiencia, las habilidades, la productividad o el tiempo disponible. También se puede abrir un canal de escucha activa para recibir un feedback por parte de los empleados, que tampoco lo veo en la práctica, pero está muy bueno. ¿Vieron cuando llega un superior y les dice, ¿cómo estás? ¿No? Ese ¿cómo estás? O necesitas algo que es sencillo y no demanda mucho tiempo, ayuda bastante a veces dentro del área laboral. Si no, parece que pasamos invisibles, desapercibidos. A veces suelo escuchar en la práctica que dicen, somos un número más. Y entonces, si alguien viene y te pregunta cómo estás, o necesitas algo, o tenés algo para contar, ¿no? Está abriendo canales de diálogo para que uno pueda expresarse, pueda decir lo que opina,
o lo que está sucediendo dentro del área, ¿sí? La que sigue, Estela. Bueno, ¿qué hacemos para prevenir conflictos laborales? ¿No? Habíamos dicho que los conflictos eran inevitables, pero que teníamos que tratar de que se mantuvieran a unos niveles que fueran tolerables, ¿sí? Donde pueda haber un desenvolvimiento, donde pueda haber un poco de armonía a la hora de desarrollar nuestro trabajo. Sin olvidar que estamos en instituciones de salud, trabajando con niños, con familias, que es una atención de alta complejidad y que se requiere mucha formación, entrenamiento, habilidades emocionales, ¿sí? Bueno, dice, no existe ninguna fórmula que evite todos los conflictos laborales, pero sí algunas medidas para prevenirlos. Disponer de una buena comunicación interna, por ejemplo, dejar bien en claro cuáles son las funciones de cada uno y las tareas de cada empleado, cómo hay que desempeñarlos, ¿sí? Se puede propiciar una comunicación interna basada en la educación y el respeto, ¿no? Para prevenir el conflicto. Definir las tareas. Si no hay un organigrama claro sobre quién desempeña los cargos, por ejemplo, cuáles son las responsabilidades de cada trabajador, cuáles son los objetivos que debo cumplir, así sería fácil, ¿no? Porque habría muchos conflictos si no existiera un organigrama y el desempeño de cada empleado dentro del sector, ¿sí? Tener empatía, los empleados deben estar dispuestos a trabajar. Dice que los empleados van a estar dispuestos a trabajar muchas más horas en un entorno laboral más empático. Y si no, por el contrario, estoy esperando el horario en que termina mi guardia para salir corriendo. En cambio, si estoy en un área donde yo más o menos hay una armonía, hasta incluso no me voy corriendo, ¿no? Excepto que tenga otras obligaciones que cumplir, digamos, en forma más acelerada. Llegar a casa porque no sé, tengo que cuidar a mi hijo. Y uno se toma un tiempo y va a pasar en forma tranquila la guardia, va a saludar a sus compañeros y después se va a ir. Y creo que eso es la empatía, tener empatía, hacer un intercambio, saludar a su propio colega, ¿no? Y muchas veces en esta vorágine del trabajo lo hacemos rápido, listo, y si puedo digo adiós, y si no salgo corriendo. Me lleva el viento, más o menos. También establecer un espacio de diálogo y negociación. Fomentar espacios de diálogo, que tampoco lo veo en la práctica, ¿sí? Nosotros tenemos un equipo de turno franquero y siempre decimos, tenemos que hacer una salida de equipo, ¿no? Una vez al año o 2 veces, algunas veces se llevan adelante, pero a veces no pueden ir todos, pero está muy bueno. Siempre hablamos por un grupo de chat y decimos, tenemos que hacer la salida de equipo para motivar al grupo, para que haya mayor cohesión grupal, ¿no? Entonces salir de esos muros y poder intercambiar unas horas con los miembros del grupo. Eso también ayuda, ¿sí? Y también si hubiera espacios para dialogar, o para hablar, o para llegar a acuerdos, también tiene que haber un espacio. Cuando hay un conflicto, yo no puedo hablar en el pasillo, no puedo hablar dentro de un sector, no lo puedo llevar a la oficina del supervisor, porque ese no es un espacio para dialogar. Al contrario, eso representa el poder, autoridad, ¿sí? Sometimiento por parte del subordinado. Entonces, tiene que haber otro espacio para hablar, para poder aprender a negociar, favorecer qué es lo mejor para lograr o llegar a acuerdos, ¿sí? Esas son técnicas eficaces para la resolución de conflictos laborales, y en la teoría se llaman resolución pacífica del conflicto, ¿sí? La negociación es parte de una resolución pacífica de un conflicto. Después también tenemos que tener en cuenta los protocolos de actuación.
los conflictos que se dan entre los usuarios del sistema de salud y el personal de salud. Lo vemos a diario. Y yo no veo protocolos de actuación. No sé si alguien tiene en su lugar de trabajo, que lo ponga en el chat, si quiere abrir el micrófono y lo puede comentar. Protocolos de actuación ante conflictos que muchas veces directamente se pueden observar cómo se producen en la práctica y son violencias, ¿sí?, que se generan hacia el personal de salud. No sé si alguien tiene algún ejemplo, ¿sí? Entonces deben establecerse protocolos que puedan activarse fácilmente si surge una situación potencialmente violenta. La seguridad del personal debe ser una de las principales preocupaciones de todos los líderes administrativos. No sé si ustedes tienen en la práctica. La verdad es que yo los desconozco, ¿sí? Entonces, cuando hay un conflicto interno, por ejemplo, ¿no? Hace muchos años, una colega tuvo un problema con una madre, ella estaba haciendo un procedimiento de colocación de acceso venoso periférico, creo que lo pinchó 1 o 2 veces, la madre estaba en a espaldas, digamos, estaba observando el procedimiento. Cuando se le había pedido si ella quería estar o salir, ella dijo que quería salir, pero sin embargo entró, observó esa práctica, no se le pudo poner la vía periférica, y la madre dijo que la iba a matar, la insultó, le dijo un montón de barbaridades, y en un principio parecía, bueno, la madre está enojada, pero si uno se detiene a pensar, es un conflicto, ¿sí? Y no había un protocolo de actuación. La enfermera preguntó primero a los médicos que estaban dentro del sector, los médicos no le dieron respuesta, siguió a los supervisores de área, tampoco le dieron respuesta sobre qué hacían ante ese conflicto. Fue hasta seguridad de la institución, tampoco le dieron respuesta, nadie sabía, hace más de 10 o 15 años. Y bueno, al no tener respuesta a lo que tiene que hacer el personal de salud, lamentablemente, es ir y poner una denuncia, porque la integridad física también es importante, ¿sí? Porque uno no sabe qué va a pasar, si esa madre la va a esperar a la enfermera, ¿sí? Entonces, la institución tiene que garantizar la integridad física de su personal. Deben establecer protocolos de actuación, ¿sí?, ante situaciones de violencia. Y pareciera que estamos en el año 2023 y seguimos igual, sin protocolos de actuación, ¿sí? Entonces estos conflictos suelen surgir también en las instituciones, ¿sí? Habíamos tenido otro conflicto con unos padres que estaban en desacuerdo con todos los cuidados que se llevaban adelante hacia su hijo, todo lo que hacía el enfermero, todo lo que hacía el médico, todo lo que nunca estaban conformes, todo estaba mal, la culpa era de nosotros, ¿no? Entonces, nosotros no sabíamos cómo manejar estas situaciones, tratábamos de escucharlos, de acompañarlos, pero bueno, por suerte en ese momento vino la jefa del servicio y habló con los padres, porque ellos también querían hablar con el jefe, siempre, ¿no? Siempre estaban demandando su atención y diálogo directo con el jefe del servicio, que era la autoridad máxima, y siempre estaban hablando, hasta que un día la jefa del servicio les dijo, bueno, yo hoy les tengo que decir es que yo no sé qué otra cosa les puedo ofrecer, les dijo. Y dijo, bueno, lo que yo les puedo ofrecer hoy es la derivación a una institución donde ustedes quieran estar y sientan realmente que haya una confianza en la atención que se le va a brindar a su hijo. Porque ustedes acá hay una ruptura de confianza, ustedes no confían en lo que hacemos nosotros, y nosotros no podemos dar más, no podemos ofrecer más, ¿no? Y yo creo que está bueno eso. Creo que los padres habían aceptado y se consiguió una derivación al centro que ellos pedían.
porque la verdad es que si hay ruptura de confianza, que puede pasar en la práctica, y es un conflicto, porque después esos padres es como que generan, como hay hermetismo, se generan grupos de padres que empiezan a filmar, a cuestionar todo lo que hace el personal, y no está bueno para el buen desarrollo del trabajo y de los cuidados de esos recién nacidos, ¿sí? Vamos a trabajar bajo presión, yo como personal voy a estar, voy a sentirme presionada, vigilada, voy a estar estresada en una palabra, y no voy a querer ir a trabajar, ¿sí? Porque no sería un entorno, digamos, ¿no? Armónico o dentro de todo saludable. Entonces voy a empezar a pedir licencia médica, no voy a querer estar en ese sector, no, yo quiero ir a terapia, no quiero estar donde están esos padres, y se genera todo esta cuestión así de disconformidad y malos entendidos, y bueno, yo no voy a querer estar en ese sector porque quiero evitar los problemas. O no quiero ver el conflicto, o no quiero estar dentro del conflicto. Entonces, estas situaciones también hay que resolverlas. Tiene que haber protocolos de actuación, ¿sí? La que sigue. Bueno, dice, ¿cómo van a contribuir? Perdón, Elina, ¿esa es? Sí, sí, sí. Ah. ¿Cómo van a Mira, yo contribuir? quería, perdona, Sí, ¿no? dale. Nosotros hemos hecho normas de convivencia para la residencia de madres, Bien. porque Qué sabemos que bien. siempre hay muchos años atrás, no sé si seguían haciéndose o siempre hubo taller de padres, todo eso. Pero eso que decís vos de nosotros a nivel laboral, es verdad. Yo también lo he vivido y bueno, uno trata de salir porque uno está viviendo más allá adentro que en su casa y con la familia, esa es la realidad. Pero me parece que es verdad, todo se debe hablar y tener una buena comunicación con los pares, ¿no? Sí, Y aparte de eso que decís vos, de poder solucionar los problemas en un lugar tranquilo, ya sea que no sea ni un departamento de enfermería, ni un lugar que estén todos mirándote, un lugar tranquilo que vos puedas charlar con la persona con que uno tiene un problema que se puede solucionar, porque todo se puede solucionar. Pero yo he visto, algunos se han solucionado y otros le han cambiado de servicio, como el castigo. Pero claro. bueno, hay poca empatía en ese sentido también, ¿no? Pero bueno, es un tema que hay mucho que charlarlo y mucho que limarlo. Sí, hay mucho para trabajar, tal cual. Sí. Bueno, ¿qué contribución pueden hacer los líderes, ¿no? En la prevención y abordaje del conflicto? Dice, bueno, en toda organización es inevitable cierto grado de conflictividad en los grupos de trabajo, adquiriendo gran relevancia el rol de los gestores, ¿sí? ¿Para qué? Para lograr resultados positivos, no esto que dice Estela. Hay un conflicto, Elina y Marila tienen un conflicto, o tienen un conflicto conmigo como jefe, porque siempre están cuestionando todo lo que hago. Entonces, bueno, Elina, como la verdad es que ya me tiene cansada con las notas y los reclamos, que se vaya, no sé, a pediatría. Directamente me hacen un pase, pero creo que si se cansó hoy, mañana estoy en pediatría. Y muchos hospitales se manejan así, pero yo creo que tiene que ver con la falta de formación y la falta de liderazgo de ciertos líderes, porque ya dijimos en la clase anterior que un jefe que ocupa, o un supervisor que ocupa un cargo en una institución, podría no tener cualidades de liderazgo, y estas cualidades, habíamos dicho que no nacíamos líderes, que era parte de nuestra formación, ¿sí? Y entonces, quizás tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Con la falta de herramientas que solamente se van a obtener mediante formación educativa, o sí, hay muchos cursos para hacer. Nosotros, como enfermeros, vemos la parte de enfermería y salud, y siempre decimos, ¿no? Nosotros charlamos a veces en equipo, en el trabajo, y decimos, nos falta mucho la parte de el abordaje de conflictos, los derechos de las personas, nuestros derechos, la parte de psicología, y si uno compara esto con otras profesiones, y tenemos mucho de psicología, tenemos bastante. Los que tuvieron la materia de psicología nos dieron muchas herramientas, por suerte,
en enfermería y en la licenciatura también, pero también nos falta esto, ¿no? Métodos de resolución de conflicto. Creo que no sé quién lo vio en la carrera, ¿sí? La negociación como método de resolución de conflicto, ¿qué es el conflicto? Todas estas cuestiones son herramientas que se adquieren con formación. Yo les doy una aproximación, pero ustedes pueden seguir profundizando también sobre la temática, porque son herramientas que la van a llevar hasta el final de sus días. Y entonces un día van a ver un conflicto y van a decir, bueno, ¿quiero ser parte o no? ¿No? De este conflicto. O directamente lo que puedo hacer es hablar y no seguir escalando el conflicto, porque entiendo que esto tiene un costo, ¿sí? Bueno, acá vemos cómo van a contribuir los líderes en el conflicto. Bueno, dijimos que un buen liderazgo es la piedra fundamental para una buena gestión del conflicto en algunos casos, convirtiéndose en un aliado estratégico para la organización. Un líder tiene que tener habilidades de gestionar positivamente los cambios, generando seguridad a sus equipos de trabajo, basándose principalmente en una buena comunicación y transparencia de la misma. Un buen líder va a ver los obstáculos y cambios como oportunidades de mejoras y escuchará a sus liderados. Tanto la cultura de la organización que vimos en alguna de las primeras clases, como el liderazgo que se ejerce en la misma, son dos puntos claves para generar un buen clima laboral, contribuyendo al buen desempeño y mayor eficiencia de los colaboradores, promoviendo esta cultura colaborativa que habíamos hablado al inicio, ¿sí? Somos todos subordinados o colaboradores dentro de una organización sanitaria. Trabajamos para ello diariamente, ¿sí? La siguiente, creo que ya vamos a ir cerrando. Si alguien tiene ejemplos para poner, o quiere hablar de algún conflicto que tenga, lo podemos poner acá en la clase y charlarlo, o ya se fueron a hacer la siesta. ¿Dónde están? ¿Están todos? No, estamos acá, estamos acá. Escuchando acá. atentamente. Súper interesante todo esto. Sí, porque a veces uno no sabe a dónde acudir o cómo resolver. Entonces, es muy interesante lo que estás diciendo, Elina, lo que expones. Tal cual. Sí están, dice acá. Yamila está, Brenda está, Romina está. Bueno, vamos a ir cerrando la clase. Gestionar el conflicto para todos nosotros y para las instituciones es un desafío, ¿sí? Desde el punto de vista de las organizaciones, estas tienen el desafío de gestionar el mismo, dependiendo de cómo lo gestionen. Pueden ser que sus resultados sean positivos, contribuyendo al aprendizaje, desarrollo y crecimiento de las personas que la componen, y por ende de la organización en sí misma, llevando a contribuir en el cumplimiento de sus objetivos, o si se gestiona mal y será gestionado de manera ineficiente, generando consecuencias negativas y produciendo en los colaboradores desgaste, enojo, oposición, que van a perjudicar a la organización. Era parte de un costo que tiene la organización. Entonces, el conflicto no es ni positivo ni negativo, sino que depende de su forma de gestionarlos y las consecuencias que derivan del mismo. La gestión eficaz de los conflictos es algo complejo a realizar, y por lo tanto son diferentes las técnicas a implementar para el logro del resultado esperado. Influyen en tal la elección de la organización y su estructura, la cultura de la misma y la conformación de los equipos de trabajo. La negociación por ahora es la herramienta más habitual a utilizar cuando el contexto y la situación así lo permiten. Así que bueno, cuando tengan conflicto, hablar creo que es lo mejor, pero bueno, ya les dije que en la práctica a veces el que está del otro lado no tiene herramientas o no quiere llevar adelante una negociación, y quizás podría cerrar con decir, aquí se hace lo que yo digo, y darme un pase libre a pediatría o algún otro sector del hospital.
no sé si, y de ahí le dejé la bibliografía en la que sigue, si no me equivoco, para el que quiera profundizar.